Morena, 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 Morena. Hola, ¿cómo están? Saludamos como todos los jueves a nuestros compañeros y compañeras de Morena de todo el país para arrancar este espacio que es el podcast de la transformación. El podcast para todas y todos los de Morena que estamos allá abajo defendiendo la transformación y que nos enfrentamos todos los días con calumnias, con mentiras, con difamación, con fake news. Que este espacio sirva para tener todos esos argumentos que van tirando a pedazos los argumentos de la derecha. Hoy vamos a hablar del agua, precisamente de este derecho fundamental, que es el acceso al agua. Ustedes saben que hace apenas unos días se aprobó un nuevo marco jurídico, hay que hablar de él. Y para eso tenemos a tres invitados especiales. Está con nosotros Cintia Cuevas. Ella es diputada federal, ella forma parte, bueno, los tres forman parte de la Comisión del Agua y por eso es tan importante que estén aquí. Nos da muchísimo gusto que estés por acá. Gracias, yo muy contenta, Presidenta, de estar aquí, en este espacio transformador. También con nosotros está Armando Samaniego, también los tres son legisladores, son representantes nuestros en la Cámara de Diputados, así que Armando, pues Presidenta. Bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación, pues es un honor estar acá en La Moreniza, dándole herramientas a la militancia para que defienda también el territorio al movimiento contra todas estas calumnias de la oposición. Eso, y Patricia Armendáriz también. Querida Pati, bienvenida a La Moreniza, nos da mucho gusto. Gracias, Presidenta. Pues en realidad aquí ayudándote a explicar qué ha sido tu misión todo ese tiempo, para que todo el mundo esté informado, el pueblo esté informado de las grandes transformaciones que estamos haciendo, y ciertamente la del agua es espectacular. También aquí Pati forma parte del Consejo Consultivo, por cierto. Así que nos da mucho gusto que estés por aquí. Bueno, antes de iniciar con este tema que es el tema del agua, queremos hacer una pausa porque apenas el sábado pasado acompañamos a la presidenta de México al Zócalo. Más de 600,000 almas libres, mujeres, hombres, estuvimos acompañando a celebrar los 7 años de la transformación. Vamos a ver este video. Muchas gracias a todas y todos que tienen repleto este hermoso Zócalo y todas las calles aledañas. Saludo con alegría a las y los jóvenes que decidieron marchar y juntarnos este día en esta plaza. Nos reunimos para celebrar 7 años del inicio de una nueva era en nuestro querido México. En 2018, el pueblo tomó una decisión sabia y valiente: iniciar una nueva etapa, la del renacimiento de México, con Andrés Manuel López Obrador al frente. Pues ahí está, iniciamos con el presidente López Obrador, hoy continuamos con esta
mujer tan extraordinaria que lidera hoy el segundo piso de la transformación, y la verdad es que se sintió esa alegría, ¿no? ¿Cómo vieron? Sí, totalmente. La realidad es que esta convocatoria es un gran mensaje. Que nadie se meta con esta mujer tan valiente porque el tigre responde y el tigre estuvo presente este sábado. A mí me impresionó mucho la participación de los jóvenes. Ay, estuvo padrísimo. La energía que le pusieron, la verdadera representación de los jóvenes mexicanos estaba ahí. Y eso sí me impresionó muchísimo, porque fue una contrarrespuesta a la disque marcha de jóvenes que se Los chavorrucos. Además, ellos convocaron, inició esta convocatoria por jóvenes. El Zócalo pues siempre te llena de energía. Desde hace muchísimos años nos convocamos, nos encontramos ahí y En ese espacio emblemático. te recargas de energía, te recargas de emoción para regresar a tu municipio, a tu distrito, a tu colonia y volver a platicar con toda la gente, con toda la familia, tus compañeros de trabajo, con todos, de lo importante que es avanzar en esa transformación y seguir profundizando. Sin lugar a dudas. A mí también lo de los jóvenes me encantó, de diferentes culturas, de diferentes regiones, con sus danzas. Estuvo como muy lindo, ¿no? Mostrando lo que es la juventud mexicana y eso, que la juventud está con la transformación. A diferencia de esto que quisieron inventar a través de la compra de bots y de invertirle quién sabe cuántos millones de pesos a una supuesta marcha, una farsa que no era ni de la generación Z, que eran los mismos de siempre, que pagaron para que hubiese violencia, todo lo que hemos venido acreditando. A diferencia de eso, y quizá no como respuesta, sino más como celebración, pues vimos digamos, este homenaje o esta celebración tan bella que vivimos el sábado pasado como para cerrar los ánimos del año, ¿no? Y como siempre, Presidenta, ni una sola pared rayada, ni un solo vidrio roto. Fue una marcha, una convocatoria 100% pacífica, familiar, muy padre. Llena de amor. Pues así es nuestro movimiento desde que inició. Así es, pues una más de los aciertos de nuestro movimiento precisamente tiene que ver con lo sucedido hace algunos días, el tema del agua. Este tema que también, como ya se hizo costumbre, trajo mucha aparejada, muchas calumnias, mentiras, introducen miedos en ciertos sectores a través de cosas que no están establecidas en la ley, engañan. Y uno de los temas más importantes para México y sin duda para la presidenta es el acceso al agua. Entonces, creo que es muy importante que hablemos de eso. ¿Cómo estuvo? ¿Por qué esta iniciativa? ¿Por qué esta modificación? ¿Cuál es la importancia que tiene para todos los que nos escuchan? Pues ya era bien importante poner orden, porque vivimos en todo el mundo, pero estamos hablando de nuestro país, una crisis hídrica y vamos, no es posible que haya personas que tienen que estar abriendo la llave a las 2, 3 de la madrugada, que les salga el chorrito, que es uno de los temas que vivimos allá, por ejemplo, en mi estado y en muchas partes del país, y que no haya un orden. Es necesario era importantísimo que ya el estado recuperara esta rectoría para poder administrar nuestro recurso líquido vital. Era importante reconocer al agua, Presidenta, como un bien estratégico de la nación, no solamente para cumplir con un mandato que además sí existía de parte de la Suprema Corte al Poder Legislativo para que legislara en relación al segundo párrafo del cuarto constitucional, que es el derecho humano al agua. Tuvieron 10 meses los panistas, de febrero a diciembre del 2012 para hacerlo, no lo quisieron hacer. Tuvieron 6 años los priistas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, no lo quisieron hacer y se inició todo este proceso de consultas y de no lo quisieron hacer a conveniencia. Claro, porque ellos eran los grandes beneficiarios y acaparadores. Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se inició una gran consulta a los pueblos indígenas, a los pueblos afromexicanos, precisamente para preguntarles qué hacer en sus territorios con el tema del abasto y el acceso al agua. La presidenta tuvo el valor de entrar a este tema, sabíamos que no era fácil, hay muchos intereses, hay mucha corrupción al interior de todo este sistema del agua y se atrevió, se animó, es una ley, son 2 leyes de hecho, es la Ley General de Aguas y es las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y cada vez más vamos viendo que hay estos acaparadores, estos
mafiosos del agua, que son los que brincaron, que son los que están orquestando esta campaña de calumnias, pero también se están exhibiendo porque cada vez que ellos salen a decir, pues se ve que sus grandes ranchos, sus grandes lagos, sus grandes negocios, donde utilizaban el agua como acciones bursátiles, donde ellos le ponían precio al agua que la gente consumía en sus casas, pues los exhibe como unos tipos muy inmorales y además de ilegales. Y como decimos, no era sequía, era saqueo. Pero es un déjà vu ya para el camino de la cuarta transformación, Presidenta. Recordemos que la palabra bienestar es muy envolvente, es muy incluyente. Bienestar ha significado, primero, el aseguramiento de que todos tenemos acceso a la educación. Ahora, todo el camino que hemos recorrido ya durante 7 años, el acceso a la salud, que nos ha costado tantísimo trabajo, y el acceso al agua era una asignatura que de manera natural teníamos que meterla como parte de los derechos humanos consagrados en la Constitución. Y como siempre, el derecho a la salud, nos encontramos con una cantidad de monopolios de medicinas. En el acceso a la energía nos encontramos con una cantidad de monopolios de la energía eléctrica. Ahora en el acceso al agua nos estamos encontrando con grandes monopolios. Y se ligan casi siempre. Y es la misma cosa además. Todo lleva el mismo. Porque la pertenencia privada del recurso que es público, por supuesto que te van a patalear. Porque es un patrimonio privado para ellos y es una amenaza, ¿no? Entonces era parte obligada de la doctora Sheinbaum poner el punto sobre la I de algo Los mismos que votaron en contra de los programas sociales. Exacto. Y que dijeron que el INE no se toca. Que defendieron a los vapeadores a capa y espada. Los que se opusieron a la reforma judicial. A la reforma eléctrica. Absolutamente Son a los todos. Es exactamente el mismo patrón, ¿no? Ya no nos debería extrañar. Ya deberíamos estar con nuestro arsenal de saber por dónde van a mentir para tratar de desprestigiarlos. Pero además la ley es muy clara. Hubo más de 54 modificaciones, sobre todo en temas de redacción, para que le quedara muy claro a la gente y a los usuarios que nadie se estaba metiendo con sus derechos, que sus derechos que tienen en este momento son derechos que se van a mantener, todos los derechos de las personas ejidatarias, de agricultores. Con el petate del muerto, nos dijeron no vas a poder heredar tu tierra con el agua. Te van a despojar de tu agua. Sí. El agua te la van a vender. El agua te la van a quitar. El agua te la van a reasignar. A ver, ha sido, yo creo que si algo ha caracterizado a la oposición, ha sido mentir. Y que los guía una cosa que aquí hemos platicado, que la calumnia no mancha, pero tizna. Entonces dice, bueno, yo puedo lanzar todas estas mentiras y aunque sé que es falso, pues qué importa, porque en una de esas algunos se las creen y así yo voy avanzando, ¿no? Eso es más bien lo que los guía. Vamos a ver este video sobre el acaparamiento del agua. Al mapear las 530,000 concesiones de agua que hay en el país, fue posible identificar irregularidades, como concesiones de uso agrícola en conjuntos residenciales con campos de golf, empresas refresqueras que acaparan el agua de comunidades enteras, así como grupos de familias que aglomeran concesiones agrícolas y sobreexplotan el recurso. Tan solo una pequeña muestra de los casos que se ubican en el mapa de los señores del agua. A quien defiende el privilegio de acaparar agua, ahí no estamos de acuerdo. En México tenemos vigente la Ley de Aguas Nacionales de 1992, impuesta por Carlos Salinas de Gortari. Esta ley promovió un concesionamiento masivo de usuarios privados que acapararon grandes volúmenes de agua. De 1992 a 2025 se entregaron 530,000 concesiones. El mayor número de permisos se dieron en 1999, el año en el que se despedía el PRI tras 70 años de gobierno. Ahí está. Entonces, tenemos un problema que hay que hablar de esto, en principio. El problema, y como aquí lo comentaban ustedes, es que, por un lado, tenemos mucha gente que carece de agua, no le llega el agua, colonias, comunidades enteras que no tienen agua todos los días. Llegan a tener agua, luego no tienen agua y muchas veces uno pensaría, bueno, pues, y sí, también es verdad que tenemos que repensar muchas cosas en función del agua, la tala ilegal y hay muchas cosas asociadas. Pero
una realidad latente es que hay quienes acaparan el agua. Del agua que hay hoy disponible y que pudiese alcanzar para todas y para todos, no alcanza para todas y para todos porque hay quienes, a través de estas concesiones que han permeado alrededor de los años, han acaparado el agua. Y aquí se hablaba, creo que en el video, también de manera, digamos, clara, que ciertas condiciones, la propia presidenta lo decía, otra de la parte importante de regularizar es que muchas de estas concesiones, no solamente que se han dado al amparo del poder y que estén asociadas a Fox, a Marco Cortés, a los mismos de siempre, a Duarte, a los mismos de siempre. Pero aparte de eso, muchas veces estas concesiones son concesiones que se dieron, por ejemplo, para uso agrícola. ¿Por qué? Porque esa agua la podías utilizar para sembrar. Bueno, ahora ya no siembras, ahora ya no es ese tu objetivo, sino que esa agua que según tú te pertenece, aunque ya no la utilizas para el permiso que te lo dieron, ahora la vendes, la revendes, sacas provecho de eso y se la estás vendiendo a hoteles, a mineras, incluso a ciudades que no tienen agua, que te están pagando a ti por algo que en realidad no tienes derecho, ¿no? Y que no les cuesta además, porque lo tienen bajo la figura de agua de riego. Entonces, no se acaba de entender estos sujetos de la derecha. Hablo de Moreira, hablo de Marco Cortés, hablo de todos estos personajes tan frívolos, tan insensibles. No acaban de entender que no es propiedad privada, que es un recurso de nuestra nación. Y no es posible que quieran seguir administrando este recurso como un negocio, como mercancía. Que es lógico para ellos. Sí, totalmente. Estamos socializando. Allá en Coahuila, Moreira entregó a la empresa Constellation Brands permisos, le permitió ampliar. El alcalde de Zaragoza de aquellos tiempos le mandó decir a Moreira, no tenemos agua en nuestro municipio. Era alcalde de Zaragoza. Y esa es la diferencia con un gobierno. O sea, no hay agua, pero al mismo tiempo entregó. Están estas empresas a las cuales se les entrega todo el agua. ¿Qué pasó en 2018 que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia? La misma empresa, Constellation Brands, que produce cerveza solo para exportación además. También se quería poner en Mexicali un movimiento social grandísimo en Mexicali, y el presidente, ¿qué es lo que dijo en ese momento? Pues vamos a consultarle a la gente dijo, no se ponen aquí, y se le dio, porque tampoco se trata de correr a las empresas, de reubicarla a Veracruz, donde hay agua suficiente para que esta empresa pueda producir y pueda seguir desarrollándose. Miren, desde la ley de 1992 se rompió el binomio agua-tierra. Se permitió privatizar esa agua y retirar esas concesiones de agua de la tierra a la que estaba asignada. Es decir, en todos los distritos de riego, en todos los valles donde se produce alimento para todos los mexicanos y mexicanas, la gente empezó, por X o Y razón, empezó a deshacerse de su agua. ¿Por qué? Porque llegaban grandes poderes económicos, forzaban a la gente a vender su pequeña concesión de agua. Esa gente se veía obligada a dejar de sembrar, y estos acaparadores lo que empezaron era a vender en pipas o por tubería a industrias, a ciudades, a sus mismas empresas esa agua, y se empezaron a enriquecer. También fueron capaces de desviar ríos, de desviar cauces de ríos, y el caso más grande y más visible es el de Duarte, y paradójicamente ya no va a poder disfrutar de su presa porque pues está viviendo en otra parte en este momento y no va a poder. Por cierto, pues es de celebrar, ¿no? La fiscalía que avanza en las investigaciones de manera inmediata, y que precisamente tiene que ver con esto, porque otra parte es ya cuando es la ilegalidad. O sea, por ejemplo, en el caso de Duarte, ¿no? Grotesco. Grotesco. O sea, es uno de los municipios que no tienen agua, Guadalupe y Calvo. Y el señorón, de manera ilegal, desvía los cauces para tener sus 5 presas y gozar de todo el agua de la región
cuando la gente no tiene ni para lavarse los dientes, Padre, ni para beber, ni para nada de lo indispensable. Y justo ahí es donde está el contraste. ¿Qué representan los gobiernos de la Cuarta Transformación? El bienestar del pueblo, el entender que por el bien de todo primero los pobres. ¿Qué representan estos grupos, estos malgobernantes, estos representantes que cada vez que les vulneran sus intereses millonarios, ahora sí salen ahí a levantar la mano? Pues representan eso, representan intereses particulares, no los intereses de la Que es la mayoría. historia de todo, o sea, el antecedente de todo. Ahora, yo creo que, volviendo a la ley del agua, yo creo que la contribución más importante es poner orden. Eso. Porque ¿Qué imagínate, significa eso, Pati? A ver, o sea, o sea, claros bien. por un lado se formó el Registro Nacional del Agua, que va a encargarse, como el INEGI hace cuenta, de decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿A dónde está localizado? y público. Sí, justo se Exacto. enfatizó. Todo el mundo va a saber en una máquina dónde está cada pedazo y cada vestigio de agua que tenemos. Por otro lado, ok, ya los vi, ahora voy a revisar las 530,000 concesiones. ¿Quién Se las detiene, tiene? ¿Para qué uso? Si son para riego si realmente. te las puedo renovar o no. Es volver a ver dónde está el recurso de la nación. Y después poner orden en las transmisiones, en las transferencias, en el uso, en la equidad y en un fondo de reserva. Creo que es lo básico que tenemos que hacer. Porque Y no se aparte no es trata- lo mismo que yo te dé un permiso hace 10 años cuando había X cantidad de agua, ahora que muy probablemente ahí puede haber ya un acuífero Sobreexplotado. sobreexplotado y Exacto. que ya no hay la misma Exacto. disponibilidad. Además no se trata porque la ley general, la nueva ley general, no se trata solamente de administrar la escasez, como también lo están queriendo hacer ver, sobre todo la gente del PRI. Se trata de encontrar nuevas fuentes de abastecimiento, se trata de recaudar estos acuíferos, se trata de reutilizar el agua, se trata Esa de es otra parte encontrar que te quería nuevas decir. maneras de utilizar el agua. De que haya legalidad. Hay que llevar a las industrias, y eso lo dijo no se le engañó a nadie, lo dijo la presidenta desde campaña en la parte de política pública de República con acceso al agua. Vamos a llevar las grandes industrias, las industrias que consumen mucha agua, a lugares del país que sí los hay, donde hay mucha agua, donde hay mucha disponibilidad, y reubicar algunas otras a donde no lo hay. Exacto. Se trata de planeación y la ley lo marca muy bien. Y Hay que por tener una eso. planeación hídrica, cosa que no se Que hizo. Por eso también se marcó en estos la ley. bandidos estaban secando el país, pero estaban secando el país a su beneficio. ¿Por qué? Porque finalmente quien vendía el agua en tiempos de escasez eran ellos, y como lo dije hace rato, lo manejaban como una mercancía y no como un derecho, como lo que es, y le tasaban el precio al agua dependiendo de los días que tenían los municipios sin agua, y eso es pues no solamente un crimen, sino que es una manera de ellos mostrarse cómo son realmente, y que no les importa en lo más mínimo que niños y familias enteras, hospitales enteros, duraran muchísimo tiempo sin agua. A ver, Cintia habló de Moreira, vamos a escuchar qué dijo. Oye, productor, ¿ya sabes que el gobierno te quiere quitar el agua? Ojo, el gobierno va por el agua de todos los productores, pequeños y grandes. Seguro ya notaste que en las redes el tema se posiciona y que gente preocupada sube videos o toma carreteras. Te explico por qué tanta alarma. Hay una iniciativa que envió el gobierno federal que estatiza el control del agua y se la quita a los productores, en especial a los del campo, pero en realidad a todos y de todos los giros. Hasta aquellos que tienen una antigua noria en su casa o los que la quieren recolectar cuando llueve. Imagínate, hasta las nubes las quiere el gobierno. Comparto contigo algunos ejemplos de los daños que va a causar esta iniciativa que mandó el gobierno de Morena y que quieren votar de inmediato. Si quieres vender tu tierra, no puedes venderla con todo y el agua. Esa la tendrás que regresar al gobierno. No importa que tú la hayas sacado, almacenado, electrificado el pozo o conducido a los lugares de siembra. Te la van a quitar. 3. Le tendrás que avisar al gobierno día a día lo que hagas con el agua. Si cambias de cultivo, cuánto cosechas, si pagas impuesto. Y no puedes hacer bordos u obras de retención. De incurrir en una pequeña falta, te la quitarán o castigarán. Fíjense ustedes hasta dónde llega el cinismo de mentir abiertamente.
a nosotros nos ayuda mucho que tener ese tipo de oposición. Es muy fácil desmentirla. Si bien los grandes medios de comunicación hacen mucho eco de lo que transmiten Del ese falso tipo de discurso. personajes, y a nosotros pues a lo mejor tardamos unos días más en llegar a la cantidad de gente que pueden llegar a esos medios, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo, y vamos a estar en los distritos y en las asambleas seccionales de Morena, y vamos a estar en los medios locales, y vamos a ir a todos lados a decirle a la gente que eso es mentira, porque para empezar el artículo pero por eso 49 justo- es muy claro y dice que vas a poder seguir vendiendo tu parcela con su agua asignada. Nosotros lo que regresamos es ese binomio tierra-agua. Nosotros lo que regresamos es decir, tu agua al interior del distrito de riego, si la quieres transmitir, si se la quieres prestar a tu vecino, heredar, lo vas a poder hacer. El 37 bis lo deja clarísimo, y así estamos yendo a todos lados y seguimos platicando con todos, y ya cada vez es menor la desinformación. Hemos hecho nuestra chamba, todos los diputados, muchísimos militantes. Lo fregado es que lo logran, o sea, logran meterle un costo, porque sí movilizaron a los campesinos, sí asustaron a los campesinos, en el caso de esto de Moreira, que era más hacia la tierra, y tuvieron que venir los campesinos a asegurarse que en la ley estaba todo perfectamente arreglado. O sea, sí movilizan, sí gastan recursos y nos hacen gastar recursos. Pero había un reducido grupo que también estaba invirtiendo para estas movilizaciones. O sea, que estaban también pues ayudando a replicar. Manipulación. No, la Otra manipulación. vez. Total, digo, este falso discurso lo quisieron mantener en tribuna. Yo creo que es bien importante todos estos espacios, porque no tienen vergüenza en pasar y mentir y repetir. Ya no vas a poder ceder tus derechos, ya no vas a poder sembrar. Ya Bueno, lo de las nubes. Lo de las Eso nubes. ya es No, es que si absurdo. recolectas ahora agua de lluvia, entonces también vas a tener que pagar. Pero para los Falso. preocupados es muy claro, o sea, si vas a transmitir tu parcela, la vas a transmitir con todo el agua, ya sea por herencia o ya sea para venta. O sea, tu terreno va con el agua y es valioso en su conjunto. Es algo muy importante que les preocupa mucho a los campesinos. Además va a haber certeza jurídica. Conagua se está poniendo un tiempo límite para emitir un nuevo título a nombre de la persona. Bueno, Es eso, importante. explícanos eso también, Pero- Armando, porque había muchas dudas, decir, claro, pero nuevamente la Conagua se va a tardar horas, No. meses, años. 20 días hábiles en emitir un nuevo título a nombre de la persona sucesora. En este momento hay títulos de 1937 que están endosados en un notario privado, además, porque la ley así lo permitía, sin ni siquiera ir a solicitarle un permiso o avisarle a la misma Conagua, que es quien administra todo el agua en este país. Y ahora la Conagua se pone un tiempo límite de 20 días hábiles para emitir un nuevo título. Entonces ya la persona va a tener su título a su nombre, con el mismo volumen, con la misma temporalidad, y estos bandidos mentirosos estuvieron repite esas mentiras. Y para quien busca engañar, para quien busca mentir y manipular, pues siempre habrá quien se deje engañar o a quien se pueda engañar, pero pues nuestra chamba es esa, y tenemos 20 años debatiendo las mentiras de este tipo de personajes, y ya veo muchísima más conciencia entre la gente. En una semana hemos llegado a muchísima gente Y en una todos los aclaración estados. también importante la parte del uso agropecuario, ¿no? Porque Son decían los que más no, protegidos. que era ilegal utilizar el agua para efectos agropecuarios en una parcela familiar. Quedó protegido Tampoco es también. cierto. Y dice la Qué ley clarísimo. muy claro: personas ejidatarias, agropecuarios, ganaderos, pequeños propietarios de 100, 150, 200 hectáreas, asociaciones de campesinos que tengan Con ese derechos, indígena. títulos de riego el día de hoy, los mantienen vigentes. Y está muy claro, y hay que seguir informando, hay que Sí. seguir concientizando a la gente que no solamente es mentira, que lo hacen con un fin político, y hay que decirles que son los mismos que votaron en contra de todos los programas de bienestar, son los que Del votaron presupuesto. contra el aumento en el presupuesto de la salud, son esos mentirosos que buscan llevar paradójicamente agua a su molino. Y que tienen intereses atrás. Ahí está Latinus también, una más de estas fuentes de información que, pues la verdad, esparce pura mentira y pura fake news. Ahora señalando que se quería criminalizar a los campesinos. Vamos a escucharlos.
La ley los criminaliza. Ahora impone cárcel hasta por 8 años y aumenta las multas para quienes hagan uso indebido de esas concesiones, extraigan agua de manera irregular y desvíen los cauces. Una sanción que no pasaba de una falta administrativa. Con todo esto, el Estado, el gobierno refuerza el control sobre el uso del agua en el país. A ver, ¿cómo ven eso? Falso nuevamente. Falso totalmente. Dentro de este parlamento abierto, que además hubo un parlamento abierto donde participaron más de 450 usuarios y expertos y académicos y agricultores de todo el país, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también se abrió por plataforma digital. Ellos solicitaron que se aclarara eso y se decidió por parte de la fracción y obviamente en acuerdo con Conagua, que ha sido gobierno federal además muy receptivo y muy sensible para hacer este tipo de modificaciones, sobre todo de redacción. Se eliminaron varios tipos penales para que le quedara claro a las personas, sobre todo a los agricultores, que en esta transición sí va a haber un gobierno del agua, sí va a haber orden en el agua, pero tampoco se trata de criminalizar. Se quitan los tipos penales, pero se refuerza un tipo penal, un delito, y el delito de cohecho, el delito de corrupción, para que ningún funcionario público se atreva a seguir dando concesiones como la dieron durante estos casi 30 años, más de 30 años. Queda claro también que no se castigarán acciones domésticas o agropecuarias. Esto quedó clarísimo. Y pues era importantísimo que a la Autoridad Nacional del Agua se le dotara de estos instrumentos también para poder poner orden en este recurso que yo insisto, es importantísimo que se cuide, que lo cuidemos, pero pues se tiene que empezar por los grandes. Tenemos que desalinizar la ley de aguas nacionales, y con desalinizar no estoy hablando de poner desaladoras, que además viene una inversión de 12,000 millones de pesos para la desaladora de Rosarito, Tijuana. Me refiero con desalinizar a sacar el espíritu de Salinas de Gortari, el espíritu privatizador de esa ley. Miren, había antes de esa ley 2,300, 2,500 concesiones en todo el país. Hoy hay 536,000 concesiones. Hay más concesiones de agua en papel que agua hoy. Y disponible, es una con locura. eso se termina. Necesitamos saber cuánta agua tenemos, quién la usa, para qué se usa, y poder redistribuirla para que la gente tenga agua en su casa. Si bien mantenemos ahora, o regresamos, mejor dicho, el binomio tierra-agua, tenemos que, con la ley general, tenemos que garantizar el binomio agua-casa también. Es muy importante aclarar esto, porque hubieron voces incluso que llegaron al absurdo de decirle a los campesinos, mire, el problema es que si usted tiene un permiso para sembrar y esa misma agua se las da a sus vaquitas, pues entonces usted va a estar cometiendo un delito y lo van a encarcelar, y la gente, ¿pero cómo? Entonces, a ver, queda aclarado, no hay penas de esa naturaleza en la ley. Lo que hay, y qué bueno, es establecer sanciones para aquellos funcionarios públicos que, como lo han hecho en el pasado, dan concesiones de manera ilegal, ¿cierto? Para que nadie se atreva a jugar con el agua de la gente. Ahora hay un orden y hay un gobierno y hay que respetarla. ¿Y qué sigue ahora? Pues hacer una gran gira también nacional, platicar con los compañeros de las comisiones de agua o de recursos hidráulicos de los congresos locales, porque tienen ahora ellos 180 días para, como es una ley general, adaptar sus leyes locales, claro, y garantizar también a los estados y en los municipios ese derecho humano. Pero a ver, Presidenta, como decía el presidente Andrés Manuel, lo que no es lógico es metálico. Lo que no suena lógico, no suena lógico, suena metálico. Y la verdad es que si la gente que sabe que está en un régimen que los protege, que los tiene por enfrente de todo, primero los pobres, se encuentra algo que les van a decir, Morena te va a despojar, no es lógico. Es metálico. La gente está interesada en ganar esas cosas para su propio beneficio. Ahora tenemos un tema, por ejemplo, hay un tratado de aguas entre México y Estados Unidos de 1944, donde Estados Unidos se compromete a dotar con 1,850 millones de metros cúbicos a México a través del río Colorado, y nosotros teníamos que regresarles también una dotación menor a Chihuahua. Nunca cumplieron los gobiernos del PRIAN con ese acuerdo. A pesar de que Estados Unidos lo cumplía, ellos no lo cumplían y dejaron al gobierno actuar. Nos heredaron un problemón, porque tenemos un adeudo importante de agua. El presidente Trump ya lo está reclamando, pero la presidenta, a diferencia de estos bandidos del PRI y del PAN, ya empezó con esos cumplimientos. Y
pues no quería entrar en este tipo de debates porque ya vienen Navidades, pero Federico Dorin, que también se dedica a mentir todos los días, a calumniar y además de meterse en temas muy personales, no tiene ningún tipo de escrúpulo. Está pidiéndole a México que no cumpla con ese acuerdo, que no le entregue esa agua a Estados Unidos, y todavía en tribuna, el día del debate, nos acusó de estarle regalando el agua por el río San Juan a los estadounidenses, de estarle quitando el agua a los mexicanos para dárselo. Ahora resulta que los vendepatrias 3000, los que van a Estados Unidos a solicitar la intervención, no quieren que hagamos este tipo de, o que cumplamos este tipo de acuerdos. Un acuerdo benéfico para México que la presidenta ya empezó a cumplir y lo va a terminar cumpliendo en un acuerdo que ya se hizo, ya se firmó en la Comisión Internacional de Límites y Aguas en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas. Hay una diferencia muy grande con la responsabilidad y el amor al pueblo que tienen los gobiernos de la Cuarta Transformación y los gobiernos de antes. Yo estoy seguro que es una ley de avanzada, es una ley que va a garantizar no solamente el derecho humano al agua, sino el derecho humano al agua, a la seguridad alimentaria y al desarrollo nacional, porque el Plan México también está incluido en esta ley general. Vamos a escuchar a Gabriel García, también compañero de ustedes, que hizo este video que nos parece importante compartirles. Se le está quitando el ingrediente de la corrupción. ¿Por qué están gritando los del PRI y los del PAN? Están gritando porque se está consumando un paso más de la extinción de sus privilegios. Miren estas muestras. Este angelito priista de esta industria, Agroindustrias BUM. 50.100.000 metros cúbicos acaparados. César Duarte del PRI. Otro angelito. Vicente Fox. 14 títulos. 3.144.000 metros cúbicos acaparados. Buenísimo. Exhibición. Porque eso es lo que está detrás. O sea, si nosotros no exhibimos, bueno, ¿y por qué tanto enojo de Dorin? ¿Por qué tanto enojo de la derecha? Bueno, ¿Del Moreira? pues están protegiendo esto. Claro. Ellos eran los grandes acaparadores. Fox concesionó 18 pozos muy importantes en Sinaloa, una empresa que se llama Ganadera Familiar de Culiacán. Esa empresa estuvo acusada se acusó en su momento por el gobierno de Estados Unidos de lavado de dinero, y a pesar de que tenía esa acusación, durante el sexenio de Vicente Fox se le siguieron entregando más de 500,000 de litros de agua a esa empresa para que siguieran utilizándola pues en este tipo de actividades. Pero además él tiene una posesión de 144,000. Ahora sí que, tiene híjole, casi 20 concesiones. Ya con esta reforma, pobres campesinos, pobre Fox, pobre Marco Cortés, pobre Duarte. No, había una persona que llegó a reclamar y decía, es que los campesinos estamos muy preocupados. Sí, no. Sí, totalmente. Son chihuahuense. Quedan, como siempre, exhibidos a nivel nacional quienes han sido históricamente en nuestro país los agachones, los entreguistas de nuestros recursos naturales, porque no solo es el agua, es minas, playas, petróleo, la riqueza de nuestro país. Ellos no tienen empacho en entregar, no tienen empacho en comportarse como unos traidores a la patria. No, y como siempre, con concesiones de cuántos años, ¿no? Por ejemplo, esto de Marco Cortés, por cierto, quien era el anterior dirigente del PAN, hoy con 2 concesiones que, si bien, si recuerdo bien, tiene hasta 2047, o el propio Miguel Márquez con 3 concesiones hasta el 2029, Francisco Ramírez, una concesión hasta el 2029, y bueno, ya hablamos de Fox, de Luis Reynoso Femat, Ignacio Loyola Vera, o sea, más las que tienen a nombre de sus prestanombres, que seguramente sería la gran mayoría. Así que atrevidos que le pusieron el nombre y el apellido, ¿no? Por eso es importante la auditoría que ahora va a poder hacer la Autoridad del Agua, que es la Conagua, para ver otra vez de quién es el agua. Si hay
concesiones que están a nombre de gente que murió hace 50 años y se siguen explotando para usos totalmente diferentes y en lugares que están a miles de kilómetros de donde fue la concesión inicial. El orden en el agua era importante, la mayoría de los agricultores está de acuerdo porque que haya agua para muchos años más, para muchas generaciones más en el país, pues los principales beneficiados son los mismos agricultores, porque son ellos los que utilizan el agua como un insumo para hacer su actividad. Para producir. Entonces también a ellos se les está beneficiando con esto. Por eso cuando se les explicó quedaron muy tranquilos. 250,000 hectáreas se van a tecnificar para el riego agrícola, o sea, sí va a haber inversión, sí va a haber apoyo gubernamental para ellos y esa agua que se ahorre pues se va a reutilizar o se va a redirigir a Al lugares consumo. donde no tienen agua en este momento. Hay 66% de las casas en México hoy, 66%, estamos hablando más o menos de 80 millones de mexicanos que no tienen agua 24 horas. Eso es muchísimo. 66%. Más de la mitad de los hogares en México no tienen agua todos los días por este problema de acaparamiento. 10 millones de mexicanos no tienen una sola gota de agua en su Ahora, casa. hablamos de 33%. una cosa importante, ¿no? Que es, aparte de esto que ya hablamos, también está toda la parte, por ejemplo, de aguas residuales, ¿no? Que también es importante hablar de eso, cómo tratamos el agua. Y por el otro lado, del agua de lluvia, ¿no? Que de alguna manera lo plantea Moreira, obviamente a través de una mentura, pero sí habla la ley de la posibilidad de que implementemos en las entidades federativas y en los municipios vías alternativas de recaudación de agua, como es el agua de lluvia. Yo te decía que era lo que sigue. La verdad es que esta ley hace algo muy importante, que es sentar las bases para la organización y la distribución del agua. Pero se escucha la palabra reuso, pero creo que lo que sigue justamente es lo que acabas de decir, presidente. Una vez que ya tengamos el orden, sepamos a dónde están las ausencias, las presencias, comenzamos por algo que cuesta muchísimo dinero, que es el reciclamiento del agua. Es increíble que en estados como Chiapas, de donde yo vengo, donde el agua es abundante, el 50% ya está contaminada. Y cuesta muchísimo volver a reusarla. Entonces lo que sigue es ese 52% que alguien menciona estadísticamente, que trate de arreglarla. Y la otra, que también yo he notado en otros países que tienen muchísima ausencia de agua, como Singapur, los receptores de agua. En todos lados se estimula la captación del agua para uso generalizado. Y ahora sí lo contempla la ley general, le pone esa obligación a las entidades federativas a establecer este tipo de sistemas de captación y el reuso es muy importante. Ya hay proyectos de reuso muy importantes, uno en la ciudad de Tijuana, el otro en la ciudad de Querétaro. La gran diferencia que es el de Tijuana es público y el de Querétaro, pues el gobierno panista de Querétaro lo quiere hacer de manera privada y eso va a ser difícil que suceda. Es tan importante el reuso como encontrar nuevas fuentes de abastecimiento. El reuso es 7 veces más barato, por ejemplo, que desalar y para la industria les funciona el reuso. En Mexicali logramos en su momento reutilizar el 60% del agua residual. ¿Pero privada? El agua residual de toda la ciudad. No, pero haz de cuenta, yo tengo una casa y ya tengo instalado un sistema de reuso. No. El reuso lo hace la misma ciudad. ¿El mismo municipio? Sí, por el sistema de drenaje se lleva el agua, la trata y se la vende a la industria y también a la agricultura. Pero a nivel nacional solo estamos en el 3%. Entonces hay que subir el reuso porque hay otros países, muchísimos países que ya están reutilizando el agua, no solamente para industria, no solamente para áreas verdes, no solamente para campos de golf, para tomar exactamente. Nosotros no estamos en ese nivel de sequía todavía. Afortunadamente con esta ley vamos a recomponer el rumbo, pero sí para la industria, sí podemos incluir en el Plan México, por ejemplo, el reuso. Y ya se hace en varias ciudades del norte, pero tenemos que incentivarlo todavía más. Industrias. Tú mencionabas hace rato las grandes industrias, como las que mencionabas afuera, que no están acostumbradas a reusar su agua y que usan agua corriente todo el tiempo para su producción. Pues eso ya terminó. Este video también. Eso ya terminó con la ley de aguas generales. Ahora hay un gobierno que se va a hacer cargo del agua
y de manera democrática, como han sido los gobiernos de la Cuarta Transformación. A veces quieren asustar con el petate del muerto y diciendo que viene un gobierno autoritario que te va a quitar lo tuyo. Pues eso era antes. Eso no ha sucedido en México desde 2018. Y por eso vamos a seguir concientizando y platicando cuantas veces sea necesario, a donde sea necesario ir, para que a la gente le quede muy claro que se trata de tener agua para todas, por muchas generaciones. Sí. Aparte, la presidenta ha hecho este trabajo de platicar con la iniciativa privada y ya hay una corresponsabilidad de decir, bueno, nos interesa cuidar nuestro recurso líquido, porque el día de mañana, Claro. ¿qué vamos a hacer? Se nos acaba la industria. Entonces, hay una corresponsabilidad. A mí me encanta ver a nuestra presidenta valiente, firme y pues atendiendo ahora sí que todos los sectores, iniciativa privada, pero también el gran sector de la población que padece porque no tiene agua en su casa. Exactamente, y yo creo que ir cerrando este tema con eso. En realidad, digo, más allá de que hubo desinformación y que siempre nos toca a nosotros estar pues informando y desmintiendo todas estas cosas, lo cierto es que una gran mayoría de productores, de empresarios, entiende la necesidad de estos cambios y los ha venido respaldando. Finalmente, lo que se trata no es de perjudicar a nadie, es de poner orden y a través de este orden que nadie abuse, que nadie acapare, pues entonces poder garantizar lo que es un derecho. No basta con decir, es que este es un derecho humano. Ah, bueno, sí, pero si no hay garantías para poder acceder al agua, pues entonces queda como un precepto constitucional. Bonito, sí, qué bonito es decir que todos tenemos derecho al agua. Bueno, pero ¿cómo vamos a garantizar que a todo mundo le llegue agua? Entonces, precisamente se requieren estos mecanismos para poner orden y para que todas y todos realmente tengamos derecho, es decir, tengamos acceso al agua. Que, por cierto, es de todos, porque solamente acá, y concluyo con eso para que me den una opinión, ya lo grotesco de salir a decir que estábamos privatizando, como si se tratara el agua de un asunto de propiedad privada, pues los desnuda de cuerpo entero, ¿no? Aquí está, vamos a ver este video. Muchos no creían cuando decíamos que Morena es comunista, pero la nueva Ley General de Aguas es el ejemplo perfecto de que sí lo son. Fíjense, esta ley declara que el agua ya no es tuya aunque tengas un título de concesión. Te prohíbe venderla, heredarla o traspasarla con tu tierra. Por ejemplo, si tienes un pozo, este deja de ser tuyo y se vuelve el gobierno. En realidad esto es una expropiación de agua disfrazada. Y ya sabemos bien lo que pasa cuando el Estado controla un recurso escaso. Se convierte en un desastre lleno de corrupción, desabasto y miseria. Ejemplos hay muchos. Cuba, líder mundial en azúcar, hoy sin azúcar. Venezuela, con las mayores reservas de petróleo, hoy sin gasolina. Bolivia, tuvieron el boom del gas, hoy lo importan. Como decía el economista Milton Friedman, si pones a un socialista a cargo del desierto del Sahara, en 5 años habrá escasez de arena. ¿Cómo ven? No se cansan. No, pues a mí me encanta tener este tipo de oposición porque es fácil exhibirlos, además de su ignorancia, su mala fe, porque lo hacen con muy mala fe todo lo que hacen. Es muy claro, el concepto concesión. El Estado mexicano te da una concesión de agua para un uso, para el uso que tú se la pediste, por un tiempo determinado, y pues hay un marco regulatorio que te dice, ok, si tú lo pediste para sembrar o para la industria, pues, ok, te lo voy a dar para uso industrial por 5 años y veremos, la renovamos, no la renovamos, dependiendo de cómo está la disponibilidad de agua en ese acuífero. Pero ellos veían lo público como privado, veían lo público como si fuera de ellos, donde se repartieron el agua, se repartieron las playas, se repartieron los negocios de las carreteras, y ahora les molesta que el pueblo, ni siquiera el gobierno, el pueblo esté recuperando lo que es suyo, y para garantizar el desarrollo nacional, para garantizar que pueda haber agua en todas las casas de México, que pueda haber agua para los mismos agricultores, pues a ellos les molesta porque saben que además esto va a ser benéfico para México, y todo lo que sea benéfico para el pueblo de México a ellos les golpea, o creen que les golpea electoralmente. Pero esta ley es tan generosa y el movimiento es tan generoso que está viendo también por el bien de los hijos de este tipo de personajes. Pues muy bien. Perdón. No, yo nada más quería decir que básicamente ya se volvió un patrón. Cuando veas que toman las calles con
algún emblema que no te suena, es porque te quieren manipular. En este caso, toda la parte del agua, viste ya todos los discursos que te pusieron ahí enfrente, que no te confundan, siempre va a ser la propiedad privada en ese espíritu más capitalista en el mundo mundial, que está tratando de convencerte de que Morena te quiere hacer daño, cuando en realidad tú sabes que hemos sido consistentes siempre. Así es, pues muy bien, este fue el tema del agua y para cerrar este capítulo no podemos dejar pasar que apenas nuestra presidenta fue a Estados Unidos, estuvo allá tanto con el presidente Donald Trump como también con el primer ministro de Canadá. Y nos fue muy bien, vamos viendo este video porque fue alrededor del Mundial. A ver, adelante. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Buenas noches. Y vamos a ver cuál es el equipo. ¡Viva México! ¡México! ¡Felicidades! México, grupo A1. Bueno, estamos orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. Quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y algo especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales. Pues ahí está, ya tenemos grupo para el Mundial, ¿cómo ven? Padre. Ojalá que nos vaya bien, ya tenemos rato que no nos va tan bien en mundiales, cuando han sido en México nos va bien y espero que nos vaya muy bien porque es el deporte nacional, a mucha gente le mueve, el fútbol une muchas familias en México y ojalá que nos vaya muy bien. Pero qué orgullo tener una presidenta que respeten en todo el mundo, cosa que a los otros ni lo saludaban y ahí está el ejemplo de cuando a Peña Nieto lo dejaron con la mano estirada, ¿no? Eso iba yo a No, decir, nuestra presidenta es maravillosa. el respeto a la investidura presidencial que Claudia Sheinbaum representa, yo lo he visto en todo el mundo. Una hermana mía vive en Europa y constantemente me está mandando referencias que deberíamos de repetir aquí todo el tiempo, lástima que no tenemos el acceso a todo lo que dice un actor que dice que ustedes tienen la suerte de tener una presidenta como la señora Sheinbaum. Se ha vuelto un referente mundial nuestra presidenta. Sin lugar a dudas. Una mujer capaz, científica, sensible, No, y te voy a decir algo, en una situación compleja, no solo internacional, sino también la propia relación con Estados Unidos y con mucha, ¿no? O sea, plomo, mucha dignidad en la representación de su pueblo, ha logrado pues grandes acuerdos, ¿no? Quienes apostaban a que pues hubiese ruptura, pleitos, se han quedado con las ganas, que realmente con cabeza fría, pero también con mucho corazón ha sabido sacar las cosas adelante. Con una sonrisa. También. Porque Y no es por nada, pero aparte se veía guapísimo. Sí, no, con una sonrisa. Estaba viendo. Sí, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, pero mira. O sea, es la parte que a mí me encanta porque su femineidad es un contraste de las otras grandes mujeres rectoras del mundo como Golda Meir, Margaret Thatcher, pues no eran femeninas. La femineidad de la presidenta es impresionante. Pues ojalá que nuestra selección se empape de esta dignidad y este amor por México y nos haga sentir muy felices a los mexicanos en el próximo mundial. Son tiempos de transformación. Va a ser una alegría y una oportunidad para nuestro país. Digo, es la tercera vez que sucede este mundial en México, pero es una oportunidad para que el mundo conozca a este extraordinario país, porque vienen de todos lados. Claro. Y obviamente pues viajan, ven los juegos, pero también pues viajan alrededor de México y pues que se cautiven con nuestra cultura. Dudo mucho que haya un país más extraordinario y bello, diverso, culturalmente rico, cálido como el nuestro. Así que va a ser todo un acontecimiento y obviamente viva México. Pues muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. Aquí dejamos este programa tan importante acerca del agua. Nos vemos la próxima semana.
Gracias. Viva la cuarta transformación siempre. Morena.